Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 5. Gestión financiera. Volumen 3. Distintos de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, a los que se comuniquen los actos referidos en el párrafo anterior que recaigan sobre derechos de cobro, pagaderos por la ordenación de pagos del Estado, únicamente deberán remitirlos a la citada Dirección General cuando los mismos reúnan los requisitos especificados en el párrafo anterior. En caso contrario, aquellos deberán proceder a la devolución motivada de los documentos recibidos al órgano judicial o administrativo que haya dictado el acuerdo. 6. Realización del pago, modos y perceptores. Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos en firme. Todas las propuestas de pago que se emitan se expedirán a favor de los acreedores directos, salvo en los supuestos citados abajo. Se entiende por acreedores directos las personas físicas o jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica, públicas o privadas, que hubiesen ejecutado las prestaciones derivadas de los contratos celebrados, fuesen beneficiarios de las subvenciones o ayudas públicas, o en general, a favor de quienes fuesen contraídas obligaciones de carácter presupuestario o no presupuestario. En los casos en que el acreedor directo comunique al órgano gestor competente la transmisión de las certificaciones, cuentas o títulos que representen débitos de la Administración General del Estado, las propuestas de pago habrán de ser expedidas a favor del cesionario. Como excepción a lo anterior, las propuestas de pago se expedirán a favor de cajas pagadoras, habilitaciones, pagadurías y otros agentes mediadores en el pago, en los supuestos que se indican a continuación. A. En el procedimiento para el pago de las retribuciones de personal al servicio de la Administración General del Estado. B. En el procedimiento para el pago de las prestaciones de clases pasivas del Estado. C. En el procedimiento de pago a través del sistema de anticipos de caja fija. D. En el procedimiento de pagos a justificar. E. En aquellos otros supuestos que se autoricen expresamente por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 7. Control del gasto público. Clases. Especial referencia al control de legalidad. 7,1. Aspectos generales. 7.1,1. Concepto. Puede definirse la actividad económico-financiera de las entidades públicas como la encaminada a la realización de los gastos necesarios para la prestación de bienes y servicios de su competencia, y correlativamente, la obtención de los recursos para financiarlos. La actividad económico-financiera se traduce en un flujo de gastos e ingresos. El control de la actividad económico-financiera consiste en el proceso de fiscalización y revisión de la actividad financiera realizada por los órganos ejecutivos o de gestión de los entes públicos, lo que implica una supervisión de la actividad económico-financiera realizada por sus órganos ejecutivos o de gestión. La actividad económico-financiera debe efectuarse con arreglo a los siguientes principios. A. Legalidad, es decir, con sometimiento pleno a la ley y al resto del ordenamiento jurídico, arts. 9 y 106 de la Constitución. Eficacia, en otras palabras, cumpliendo los objetivos marcados tendentes a la satisfacción del interés público. B. Eficiencia, no solo logrando la consecución de objetivos y los programas establecidos, sino al menor coste posible. C. Economía, en otros términos, se realiza la actividad de forma que se maximicen resultados y se minimicen costes. El control de la actividad financiera perseguirá principalmente la comprobación de que los órganos gestores cumplen estos principios en su actuación. 7.1,2. Clases de control. Pueden señalarse las siguientes clases de control en función del criterio que se adopte. Criterio del sujeto que lo realiza. Según a quien corresponda la realización del control,
Este puede ser interno o externo. El control es interno cuando el sujeto que lo ejerce depende del ente cuyos actos supervisa, es decir, pertenece a su estructura. El control interno en la Administración corresponde a la intervención general de la Administración del Estado, IGAE. El control es externo cuando el órgano supervisor no depende del órgano fiscalizado. El control externo se realiza por el Tribunal de Cuentas. Criterio temporal. Según la oportunidad con que el control se efectúa respecto al acto fiscalizado, aquel puede ser preventivo, concomitante o ulterior. Es preventivo cuando es previo al acto. Es concomitante cuando, juntamente con el acto, se lleva a cabo la acción de control. Y el control es ulterior, crítico o a posteriori, cuando se realiza luego practicado el acto. Por la forma de ejercer el control y su finalidad. El control puede ser de legalidad, control financiero y control de eficacia. El primero se dirige a comprobar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la gestión financiera. El segundo tiene por finalidad básica la comprobación del funcionamiento de la entidad en el aspecto económico-financiero de los entes controlados. El control de eficacia es definido por Albiñana como el que se propone comprobar en qué grado se han cumplido o ejecutado los programas de gastos públicos desde el ángulo de la eficacia o racional, asignación de los recursos públicos. 7,2. El control interno. Especial referencia al control de legalidad. Para la Administración General del Estado, la función interventora se regula en el Real Decreto 2188/1995 de 28 de diciembre, por el que se desarrolla reglamentariamente el régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado. 7.2,1. Disposiciones comunes. Artículo 1. Ámbito de aplicación. El control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal se realizará en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria y en el presente reglamento sobre el conjunto de dicha actividad financiera y sobre los actos con contenido económico que la integran. El control interno a que se refiere el presente reglamento no será de aplicación a los órganos que no dependan del Gobierno o de la Administración General e Institucional del Estado. Artículo 2. Formas de ejercicio. 1. El control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal se realizará mediante el ejercicio de la función interventora y del control financiero. 2. La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la Administración del Estado y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento de derechos y de obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de la hacienda pública se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso. 3. El control financiero tiene por objeto comprobar que la actuación, en el aspecto económico-financiero, de los servicios, organismos autónomos, sociedades y demás entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación y forma jurídica, se ajusta al ordenamiento jurídico así como a los principios generales de buena gestión financiera. Este control comprenderá la verificación de la eficacia y eficiencia, así como el adecuado registro y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas por cada órgano o entidad y su fiel reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deban formar estos. Dicha función podrá ejercerse con carácter permanente. El control de eficacia, a ejercer por la Intervención General de la Administración del Estado, comprenderá el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento o utilidad de los respectivos servicios o inversiones, así como del cumplimiento de los objetivos de los correspondientes programas, sin que dicho control pueda emitir juicios sobre las decisiones de carácter político. El control de eficacia se realizará sin perjuicio del que cada departamento ministerial, en el ámbito de sus competencias, pueda desarrollar en esta materia, por sí mismo o en colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado.
Cuando los presupuestos de los servicios o entidades públicas se formulen por programas, objetivos o planes de actuación, el control financiero tendrá como objeto, entre otros, el examen, análisis y evaluación de los sistemas y procedimientos de seguimiento de objetivos aplicados por los órganos gestores, así como de cuántos documentos y antecedentes resulten necesarios para determinar el grado de fiabilidad de los datos contenidos en los informes que, con relación a la ejecución de los programas, deban rendir los órganos gestores responsables. A estos efectos, los órganos gestores habrán de establecer un sistema de seguimiento de objetivos adaptado a las necesidades propias de su gestión, con la finalidad de poder evaluar el cumplimiento de los objetivos que han servido de base en la asignación de recursos. Artículo 3. Principios de ejercicio del control interno. 1. La intervención general de la Administración del Estado, en el ejercicio de sus funciones de control interno, estará sometida a los principios de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio. 2. El control interno de la intervención general de la Administración del Estado se ejercerá con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión sea objeto del control. A tales efectos, los funcionarios que realicen el mismo tendrán independencia funcional respecto de los titulares de las entidades cuya gestión controlen y ajustarán sus actuaciones a las instrucciones impartidas al efecto por el citado centro directivo. 3. La intervención general de la Administración del Estado dará cuenta a los órganos de gestión controlados de los resultados más relevantes de las comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten aconsejables. De igual modo, este centro dará cuenta al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Economía y Hacienda, de los resultados que por su especial trascendencia considere adecuado elevar al mismo, o cuando los responsables de la gestión no adopten las medidas correctoras propuestas. 4. Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera, la intervención general de la Administración del Estado o sus interventores delegados, en el ejercicio de sus funciones de control interno, podrán recabar directamente de los distintos órganos de la Administración general e institucional los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que consideren necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de sus funciones de control interno, con independencia del medio que los soporte. Cuando los asesoramientos e informes hayan de recabarse de órganos cuya competencia se extiende a la totalidad de dicha administración, se solicitarán, en todo caso, por la intervención general de la Administración del Estado. 5. La intervención general de la Administración del Estado podrá interponer los recursos y reclamaciones que autoricen las disposiciones vigentes. Asimismo, podrá instar la declaración de lesividad y la revisión de oficio de aquellos actos que considere perjudiciales para los intereses económicos de la hacienda pública. Artículo 4. Deberes del personal controlador. 1. Los funcionarios que ejerzan la función interventora o realicen el control financiero deberán guardar el debido sigilo con relación a los asuntos que conozcan en el desempeño de sus funciones. Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno solo podrán utilizarse para los fines asignados al mismo, y, en su caso, para formular la correspondiente denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o penal. Asimismo, las comisiones parlamentarias de investigación podrán tener acceso a dichos datos, informes o antecedentes. 2. Cuando en la práctica de un control, el interventor actuante aprecie que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales, actuará de acuerdo con las reglas que se establecen a continuación. A. Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito, dará traslado de las actuaciones a la Intervención General de la Administración del Estado, la cual remitirá lo actuado al órgano competente. B. En el caso de posibles infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria de las previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
que no siendo constitutivas de delito, afecten a presuntos responsables comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada ley, dará traslado de las actuaciones a la Oficina de Conflictos de Intereses. C. En las restantes infracciones en materia de responsabilidad contable no comprendidas en el epígrafe B anterior, se estará con carácter general a lo dispuesto en el artículo 180, en relación con el 177 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria. D. En el caso de otras posibles infracciones administrativas distintas de las anteriores, se dará traslado de los hechos a la subsecretaría del departamento correspondiente, y en su caso, a los órganos competentes de los organismos públicos y de las entidades del sector público estatal objeto de control. El interventor dará cuenta a la Intervención General de los informes remitidos al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en aplicación de lo dispuesto en el epígrafe C. A efectos de lo dispuesto en los epígrafes A, C y D, de este apartado 2, el órgano de control actuante ajustará su actuación a la normativa específica y a las circulares e instrucciones aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado. 3. En los demás casos en que proceda legalmente el acceso a los informes de control, la solicitud de los mismos deberá dirigirse directamente al gestor directo de la actividad controlada. Artículo 5. Facultades del personal controlador. 1. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como los jefes o directores de oficinas públicas, organismos autónomos y sociedades estatales, y quienes en general ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades, deberán prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de la realización del control. 2. El Servicio Jurídico del Estado deberá prestar la asistencia jurídica que, en su caso, corresponda a los funcionarios que, como consecuencia de su participación en actuaciones de control interno, sean objeto de citaciones por órgano jurisdiccional. 3. Los funcionarios actuantes en el control financiero podrán revisar los sistemas informáticos de gestión que sean precisos para llevar a cabo sus funciones de control. Los accesos a las bases de datos y archivos automatizados de la Administración Tributaria se realizarán en el marco de las normas básicas de control y seguridad. 7.2.2. De la función interventora. Artículo 6. Ámbito de aplicación. 1. La Administración General del Estado y sus organismos autónomos de carácter administrativo están sujetos a la función interventora en los términos establecidos en el capítulo 1 y en el artículo 99 del título 3 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y en el presente título. 2. Cuando en los procedimientos de gestión que den lugar a actos, documentos y expedientes de contenido económico objeto de control participen distintas administraciones públicas, la función interventora se limitará a las actuaciones que se produzcan en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos administrativos. Artículo 7. Principios de ejercicio. 1. La función interventora tiene carácter interno y preventivo, y tiene por objeto garantizar, en todo caso y para cada acto, el cumplimiento de las normas relativas a la disciplina presupuestaria, a los procedimientos de gestión de gastos, ingresos y aplicación de los fondos públicos. 2. La función interventora se ejercerá con ocasión de la autorización o aprobación de gastos, la comprobación de inversiones, la liquidación de gastos o reconocimiento de obligaciones, la ordenación de pagos y el reconocimiento y liquidación de derechos, así como en la realización de los ingresos y pagos que de ellos se deriven. 3. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material. La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos. 4. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos, previsto en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
las opiniones de la intervención respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por el Consejo de Ministros de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 98 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y en el artículo 16 del presente Real Decreto. Artículo 8. Competencias. 1. La distribución de competencias entre el Interventor General de la Administración del Estado y los interventores delegados, a que se refiere el artículo 94 de la Ley General Presupuestaria, se establece del modo siguiente. A. El Interventor General de la Administración del Estado ejercerá la fiscalización previa en los actos de aprobación de los gastos siguientes. 1. Los que hayan de ser aprobados por el Consejo de Ministros o por las comisiones delegadas del Gobierno. 2. Los que supongan una modificación de otros que hubiera fiscalizado la Intervención General de la Administración del Estado. 3. Los que deban ser informados por el Consejo de Estado o la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. B. Los interventores delegados, sin otras excepciones que las enumeradas en el apartado anterior, ejercerán en toda su amplitud la fiscalización e intervención de los actos relativos a gastos, derechos, pagos e ingresos que dicten las autoridades de los ministerios, centros, dependencias u organismos autónomos. La función se ejercerá por el interventor delegado, cuya competencia orgánica o territorial se corresponda con la de la autoridad que acuerde el acto de gestión. En el supuesto de concurrencia a la financiación de contratos de distintos departamentos ministeriales, la función se ejercerá por el interventor delegado cuya competencia orgánica o territorial se corresponda con la del órgano de contratación. 2. Los interventores delegados en la esfera civil serán designados entre funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado de la correspondiente especialidad y, en la militar, entre los del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa. 3. Como competencia inherente a la función interventora, el Interventor General de la Administración del Estado y los interventores delegados podrán interponer recursos y reclamaciones económico-administrativas en las materias a que se extiende su función fiscalizadora. 7.2.3. Del ejercicio de la función interventora. Artículo 9. De las distintas fases de la intervención. El ejercicio de la función interventora comprenderá: a. La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, acuerden movimientos de fondos y valores o aquellos que sean susceptibles de producirlos. b. La intervención de la liquidación del gasto y de la inversión. c. La intervención formal de la ordenación del pago. d. La intervención material del pago. Artículo 10. Del contenido de la función interventora. 1. Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete a la intervención de examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso. 2. La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones es la facultad de la intervención para comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación. La intervención de la comprobación material de la inversión se ajustará a lo establecido en el artículo 28 de este reglamento. 3. La intervención formal de la ordenación del pago es la facultad atribuida a la intervención para verificar la correcta expedición de las órdenes de pago contra el Tesoro Público. 4. La intervención material del pago es la facultad que compete a la intervención para verificar que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y se realiza en favor del perceptor y por el importe establecidos. 7.2.4.
Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre los derechos e ingresos. Artículo 11. Fiscalización previa de derechos e ingresos. La fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos del Tesoro Público se sustituyen por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior a que se refiere el artículo siguiente de este reglamento. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la citada sustitución no alcanzará a los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos, que se fiscalizarán conforme a lo que se establece en la sección quinta del capítulo siguiente. Artículo 12. Control posterior de derechos e ingresos. El control posterior de los derechos e ingresos del Tesoro Público se efectuará mediante el ejercicio del control financiero permanente. El interventor general podrá establecer específicas comprobaciones posteriores sobre determinados tipos de liquidaciones. 7.2,5. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos. Artículo 13. Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora. 1. La intervención recibirá el expediente original completo una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por quien corresponda, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo tercero del artículo 2,2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. En este caso, la fiscalización, además de comprobar con anterioridad al dictamen del Consejo de Estado los extremos exigidos por la normativa vigente, con posterioridad a dicho dictamen únicamente constatará su existencia material y su carácter favorable. Los documentos electrónicos que formen parte del expediente original deberán incorporar las firmas electrónicas necesarias, que garanticen la identificación del emisor, su autenticidad y la integridad e inalterabilidad del documento. A tales efectos, la firma electrónica estará basada en certificado electrónico de los previstos en el artículo 13,2a y b de la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, para documentos firmados por el ciudadano, y en el artículo 21a y b del Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, para los documentos firmados por las administraciones públicas, y se ajustará a lo dispuesto en la política de firma electrónica y de certificados de la Administración General del Estado, publicada mediante resolución de 29 de noviembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Los documentos administrativos podrán estar firmados mediante certificado de sello electrónico de los previstos en el artículo 18,1a de la Ley 11/2007, cuando sea admisible de acuerdo con la normativa vigente. Su remisión a la intervención se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos 13 bis y 13 ter siguientes. 2. La intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de 10 días contado desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a 5 días computados de igual forma, cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente, o se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención previa regulado en los artículos 19 y siguientes de este Real Decreto. Cuando el expediente esté integrado por documentos en soporte electrónico y en papel, no se entenderá completo hasta la fecha de recepción del último documento, justificante e informe que forme parte de aquel según la relación de documentos que ha de acompañar, tanto a los que se remitan en soporte papel como en soporte electrónico. Dicha relación, que será generada por alguna de las aplicaciones previstas en el artículo 13 bis, incluirá necesariamente una enumeración de los documentos constitutivos del expediente con indicación del soporte, electrónico o papel, en el que se remita cada uno de ellos. La relación que acompañe los documentos electrónicos será devuelta al remitente en el acuse de recibo, con la identificación asignada al expediente. Esta relación será, además, archivada en alguna de las aplicaciones previstas en el artículo 13 bis a los efectos del control de su integridad,
y la que acompañe los documentos en papel incorporará la firma manuscrita del remitente, así como la identificación del expediente asignada por la aplicación. El momento en que el expediente esté completo determina el inicio del cómputo del plazo para el ejercicio de la función interventora. Cuando la intervención haga uso de la facultad a que se refiere el artículo 3,4, se suspenderá el plazo de fiscalización previsto en este artículo, y quedará obligada a dar cuenta de dicha circunstancia al gestor. Artículo 13 bis. Remisión del expediente a la intervención a través de sistemas informáticos. 1. Cuando la propuesta y el acto o resolución objeto de fiscalización o intervención previa se formalicen en documento electrónico, el resultado de la fiscalización o intervención previa se formalizará igualmente en documento electrónico que incorporará la firma electrónica del interventor competente. En este caso, la firma electrónica estará basada en certificado electrónico de los previstos en el artículo 21 A y B del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, para los documentos firmados por las administraciones públicas, y se ajustará igualmente a lo dispuesto en la política de firma electrónica y de certificados de la Administración General del Estado, publicada mediante resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 2. La puesta del expediente a disposición de la intervención para su fiscalización o intervención, así como la formalización de su resultado en documento electrónico y la remisión posterior de este y del expediente, se realizará exclusivamente a través de alguno de los siguientes sistemas de información y comunicación. A. Mediante la utilización de una aplicación informática desarrollada específicamente por la Intervención General de la Administración del Estado, en la que el órgano gestor genera y tramita el expediente. Esta aplicación informática deberá ser objeto de aprobación mediante resolución de la Intervención General de la Administración del Estado, que definirá los aspectos relativos a 1. Legalidad de la aplicación. Adecuación del funcionamiento de la aplicación a los requisitos y trámites del procedimiento. 2. Seguridad de aplicación. Preservación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos tratados por la aplicación. 3. Normalización de los medios de acceso. Especificaciones técnicas sobre los medios y formatos de acceso. 4. Conservación de los soportes utilizados. Proporción entre la durabilidad de los soportes y el tiempo en que deben mantenerse los datos en ellos incluidos. B. Mediante la utilización de una aplicación informática desarrollada específicamente por la Intervención General de la Administración del Estado, para la citada finalidad, en los supuestos en que el órgano gestor genere y tramite el expediente mediante sistemas y aplicaciones propias. Esta aplicación informática deberá ser objeto de aprobación mediante resolución de la Intervención General de la Administración del Estado, en los mismos términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 13 bis 2 A anterior. Para facilitar la interoperabilidad de este sistema con los propios sistemas de gestión de los órganos gestores, la Intervención General de la Administración del Estado pondrá a su disposición un servicio web específico, ajustado a las normas técnicas de interoperabilidad dictadas en desarrollo del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, que permita la comunicación, a tal efecto, entre dichos órganos gestores y su correspondiente órgano de control. 3. El acceso y utilización por los órganos gestores de las aplicaciones desarrolladas por la Intervención General de la Administración del Estado, incluidas en los modelos de funcionamiento del apartado 2, A y B, deberá ajustarse a lo establecido en las disposiciones sobre política de seguridad de los sistemas de información y procedimientos de control de accesos de la propia Intervención General de la Administración del Estado, basados en el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, aprobado mediante Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, y requerirá un certificado electrónico de los previstos en el artículo 21A y B
del Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, cuando se trate de acceso personal, o de los previstos en el artículo 19 del mismo Real Decreto cuando el acceso se efectúe desde otro sistema. 4. Los formatos admitidos para los documentos electrónicos incluidos en el expediente, así como los de su encapsulamiento, en los modelos de funcionamiento del apartado 2, A y B, serán los que se establezcan en las disposiciones que aprueben las respectivas aplicaciones, y estarán dentro de los admitidos en la norma técnica de interoperabilidad del catálogo de estándares. Artículo 13 ter. Formalización del resultado de la función interventora en soporte papel. Cuando la propuesta y el acto o resolución objeto de fiscalización o intervención previa se formalicen en documento en soporte papel con firma manuscrita, el resultado de la fiscalización o intervención previa se formalizará igualmente en dicho soporte. En estos casos, la puesta a disposición de la intervención de los documentos electrónicos que formen parte del expediente se realizará exclusivamente a través de la aplicación informática prevista en el apartado 2b del artículo anterior. Artículo 14. Fiscalización de conformidad. La intervención hará constar su conformidad mediante una diligencia firmada sin necesidad de motivarla cuando de la verificación de los extremos a los que se extienda la función interventora y del resultado de las validaciones efectuadas por la aplicación informática, en los términos que se determinen mediante resolución de la Intervención General de la Administración del Estado, el expediente objeto de fiscalización o intervención se ajuste a la legalidad. Artículo 15. Reparos. 1. Si la intervención se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito. Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las que se apoya el criterio sustentado, y deberán comprender todas las objeciones observadas en el expediente. 2. El reparo suspenderá la tramitación del expediente, hasta que sea solventado, en los casos siguientes. A. Cuando se base en la insuficiencia del crédito o el propuesto no se considere adecuado. B. Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa de las órdenes de pago, o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor. C. En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites que, a juicio de la intervención, sean esenciales, o cuando estime que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro Público o a un tercero. D. Cuando el reparo derivare de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios. 3. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas y remitir de nuevo las actuaciones a la intervención en el plazo de 15 días. Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, iniciará el procedimiento descrito en el artículo siguiente. 4. La intervención podrá fiscalizar favorablemente, no obstante los defectos que observe en el expediente, siempre que los requisitos o trámites incumplidos no sean esenciales. En este supuesto, la efectividad de la fiscalización favorable quedará condicionada a la subsanación de aquellos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá a la intervención la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos. De no solventarse por el órgano gestor, los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente, se considerará formulado el correspondiente reparo. Artículo 16. Discrepancias. 1. Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado, planteará a la intervención discrepancia, en el plazo de 15 días, de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo. La discrepancia deberá ser necesariamente motivada con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio. 2. Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, y dicho reparo haya sido formulado por una intervención delegada, corresponderá a la Intervención General de la Administración del Estado resolver la discrepancia en el plazo de 15 días,
siendo su resolución obligatoria para aquella. 3. Cuando el órgano al que se dirige el reparo no lo acepte y dicho reparo haya sido formulado por la intervención general de la Administración del Estado, o ésta haya confirmado el de una intervención delegada subsistiendo la discrepancia, corresponderá al Consejo de Ministros adoptar resolución definitiva. 4. Si el titular del departamento acordara someter el expediente a la decisión del Consejo de Ministros, por existir discrepancia con la intervención general de la Administración del Estado, lo comunicará, con al menos 5 días de antelación, a la reunión del Consejo en que se conozca el asunto, al Ministro de Economía y Hacienda, por conducto de la intervención general, la cual unirá los informes relacionados con la discrepancia planteada. 5. La Secretaría del Consejo de Ministros comunicará al departamento correspondiente y a la Intervención General de la Administración del Estado el acuerdo adoptado sobre la discrepancia. 7.2.6. Del control financiero. Artículo 33. Ámbito de aplicación. El control financiero se ejercerá respecto de los sujetos siguientes: a los servicios, organismos autónomos, sociedades y demás entes públicos estatales, cualesquiera que sean su denominación y forma jurídica. b. Las sociedades mercantiles, empresas, entidades y particulares por razón de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas del Estado o de sus organismos autónomos, o de otro modo concedidas con cargo a los presupuestos generales del Estado o a fondos de las comunidades europeas, así como las entidades colaboradoras que participen en el procedimiento para su concesión y gestión. Artículo 34. Objetivo y competencias. 1. El control financiero al que se refieren los artículos 17 y 18 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988 de 23 de septiembre, tiene por objeto verificar que la gestión económico-financiera del sector público estatal se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. 2. El control financiero, que será ejercido con plena autonomía e independencia respecto de las autoridades y entidades cuya gestión se controle, se realizará por la Intervención General de la Administración del Estado, a través de sus subdirecciones generales, intervenciones delegadas y los funcionarios que aquella designe, de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en el presente Real Decreto y demás disposiciones reglamentarias. 3. El control financiero tiene como finalidad promover la mejora de las técnicas y procedimientos de gestión económico-financiera, a través de las propuestas que se deduzcan de los resultados del mismo. De los informes de control se podrá extraer información que permita una mejor aplicación de los principios de eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto público. Artículo 35. Formas de ejercicio. 1. El control financiero se ejercerá mediante auditorías u otras técnicas de control, de conformidad con lo establecido en el presente Real Decreto y en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración del Estado. 2. Las auditorías consistirán en la comprobación de la actividad económico-financiera de los entes o programas presupuestarios objeto de control, realizada de forma sistemática y mediante la aplicación de procedimientos de análisis de las operaciones o actuaciones singulares seleccionados al efecto. Dichas comprobaciones, de acuerdo con los objetivos que en cada caso se persigan, podrán utilizar, para el análisis de la actividad económico-financiera, alguno de los siguientes modelos de auditoría: financiera, de cumplimiento, operativa, de programas presupuestarios y planes de actuación y de sistemas y procedimientos de gestión financiera. 3. Con independencia de lo dispuesto en el número anterior, el control financiero podrá consistir en: a. El examen de registros contables, cuentas o estados financieros, mediante la aplicación de concretos procedimientos de análisis. b. El examen de operaciones individualizadas y concretas. c. La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos efectuados por el ente controlado.
D. La comprobación material de inversiones y otros activos. E. Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada caso establezca la normativa vigente. F. Otras comprobaciones decididas por la intervención general de la Administración del Estado, en atención a las características especiales de las actividades realizadas por los entes sometidos a control. G. La revisión de los sistemas informáticos de gestión económico-financiera, que abarcará el examen de las funciones y operaciones efectuadas en estos, con el objeto de verificar que la información responde a los principios de fiabilidad, integridad, precisión y disponibilidad. 4. Las normas de auditoría e instrucciones dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado serán de aplicación a todas las auditorías que se realicen en el ámbito del sector público estatal, por los órganos funcionalmente dependientes de dicho centro directivo, y los auditores de cuentas o sociedades de auditoría de cuentas contratados al efecto. 8. El control externo. El Tribunal de Cuentas. 8,1. Configuración constitucional, normativa reguladora y funciones. Este órgano constitucional está previsto en la Constitución, que se refiere a él como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Art. 136,1 CE. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rinden ante el Tribunal de Cuentas y son censuradas por este órgano, quien anualmente remite a las Cortes Generales un informe en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. Todo ello sin perjuicio de su propia jurisdicción. Art. 136,2 CE. El Tribunal de Cuentas depende directamente de las Cortes Generales, aunque no es un órgano propio de las mismas, y actúa por delegación de éstas en el examen y comprobación de la cuenta general del Estado. El Tribunal de Cuentas procederá al examen y comprobación de la cuenta general del Estado dentro del plazo de 6 meses, a partir de la fecha en que se haya rendido. El órgano de relación de las Cortes Generales con el Tribunal de Cuentas es la Comisión Mixta del Congreso de los Diputados y del Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. La regulación del Tribunal de Cuentas se encuentra por prescripción del art. 136,4, en una norma con rango de ley orgánica, la LO 2/1982 de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas LOTCU, modificada posteriormente en 2015 que establece su composición, órganos y funciones. Junto a la LOTCU hay que aludir a la Ley 7/1988 de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que regula los procedimientos mediante los cuales el Tribunal de Cuentas lleva a cabo la función de fiscalización externa de la actividad económico-financiera del sector público, así como de las subvenciones, créditos, avales y otras ayudas que, procedentes del mismo, sean concedidas a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y establece los procedimientos mediante los que se lleva a efecto el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Son funciones propias del Tribunal de Cuentas, la función fiscalizadora y el enjuiciamiento contable, art. 2 LOTCU, literalmente. A. La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público. B. El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. La función fiscalizadora art. 9 LOTCU. Consiste en comprobar si la actividad económico-financiera del sector público respeta los principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia, así como la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género. El Tribunal de Cuentas ejercerá su función en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos. El Tribunal de Cuentas art. 11. Por delegación de las Cortes Generales, procederá al examen y comprobación de la cuenta general del Estado dentro del plazo de 6 meses, a partir de la fecha en que se haya rendido. El Pleno, oído el fiscal, dictará la declaración definitiva que le merezca para elevarla a las cámaras con la oportuna propuesta, dando traslado al Gobierno, art. 10. El Tribunal de Cuentas fiscalizará en particular
A. Los contratos celebrados por la Administración del Estado y las demás entidades del sector público, en los casos en que así esté establecido, o que considere conveniente el Tribunal. B. La situación y las variaciones del patrimonio del Estado y demás entidades del sector público. C. Los créditos extraordinarios y suplementarios, así como las incorporaciones, ampliaciones, transferencias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales. El resultado de la fiscalización se expondrá por medio de informes o memorias ordinarias o extraordinarias y de mociones o notas que se elevarán a las Cortes Generales y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. Cuando la actividad fiscalizadora se refiera a las comunidades autónomas o a entidades que de ellas dependan, el informe se remitirá, asimismo, a la Asamblea Legislativa de la respectiva comunidad y se publicará también en su Boletín Oficial. El Tribunal de Cuentas hará constar cuantas infracciones, abusos o prácticas irregulares haya observado, con indicación de la responsabilidad en que a su juicio se hubiere incurrido y de las medidas para exigirla. Art. 12. La función fiscalizadora es ejercida sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que para las comunidades autónomas puedan prever sus estatutos. La función jurisdiccional consiste en el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos, y tiene por objeto lograr la indemnidad de los fondos públicos perjudicados, por malversación, por incorrecta e incompleta o nula justificación, o por otras causas o conductas en que puedan incurrir quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. En relación con esta última función, hay que decir que el Tribunal de Cuentas es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. La jurisdicción contable se extiende a los alcances de caudales o efectos públicos, así como a las obligaciones accesorias constituidas en garantía de su gestión. Además, según el art. 17 LOTCU, la jurisdicción contable es necesaria e improrrogable, exclusiva y plena, se extenderá a los solos efectos del ejercicio de su función, al conocimiento y decisión en las cuestiones prejudiciales e incidentales, salvo las de carácter penal, que constituyan elemento previo necesario para la declaración de responsabilidad contable y estén con ella relacionadas directamente. La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del ámbito de la jurisdicción contable. La jurisdicción contable es compatible respecto de unos mismos hechos con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con la actuación de la jurisdicción penal. Cuando los hechos fueren constitutivos de delito, la responsabilidad civil será determinada por la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia. A pesar de su nombre, el Tribunal de Cuentas no es un órgano que forme parte del Poder Judicial. Sin embargo, sus miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad y están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades que los jueces. Art. 136,3 CE. El Tribunal de Cuentas ejercerá sus funciones con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico. El Tribunal de Cuentas elaborará su propio presupuesto, que se integrará en los presupuestos generales del Estado, en una sección independiente y será aprobado por las Cortes Generales. El Tribunal de Cuentas tiene competencia para todo lo concerniente al gobierno y régimen interior del mismo y al personal a su servicio, y podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el estatuto de su personal y servicios. También podrá dictar reglamentos en desarrollo, aplicación y ejecución de su ley de funcionamiento, para establecer regulaciones de carácter secundario y auxiliar en todo lo relativo al estatuto del personal a su servicio. Los reglamentos deberán ser aprobados por el Pleno y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, autorizados por su presidente. 8,2. Órganos. El Tribunal de Cuentas se organiza en torno a los siguientes órganos: el presidente, el Pleno, la Sala de Gobierno, la sección de fiscalización, la sección de enjuiciamiento, los consejeros de cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General. Art. 19 LOQ. El presidente del Tribunal de Cuentas es nombrado por el Rey de entre sus miembros, a propuesta del Pleno, y por un período de 3 años. Sus atribuciones incluyen las de representar al Tribunal,
convocar y presidir el Pleno y la Comisión de Gobierno, facultades que comprenden la decisión con voto de calidad en caso de empate, la fijación de los órdenes del día y la disposición de la ejecución de los acuerdos. Asimismo, ejerce la jefatura superior del personal, dispone los gastos y contrataciones, ostenta la superior inspección de los servicios propios del tribunal y ejerce la potestad disciplinaria en casos de faltas graves. Art. 20 Locu. El Pleno está integrado por el presidente y los demás los consejeros de cuentas, y el fiscal. Art. 21 Locu. Corresponde al Pleno ejercer la función fiscalizadora, plantear los conflictos que afecten a las competencias o atribuciones del tribunal, conocer de los recursos de alzada contra las resoluciones administrativas dictadas por otros órganos del tribunal, aprobar y modificar los reglamentos del Tribunal de Cuentas y las demás funciones que se determinan en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. La Comisión de Gobierno está formada por el presidente del Tribunal de Cuentas y los consejeros de cuentas presidentes de sección. Art. 22 Locu. Corresponde a la Comisión de Gobierno establecer el régimen de trabajo del personal, ejercer la potestad disciplinaria en los casos de faltas muy graves respecto del personal al servicio del tribunal, distribuir los asuntos entre las secciones, nombrar los delegados instructores y las demás facultades que le atribuye la LOTCU y la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. La sección de fiscalización está integrada por su presidente y los consejeros que tengan a su cargo los departamentos sectoriales y territoriales. Tiene como función verificar la contabilidad de las entidades del sector público y el examen y comprobación de las cuentas que se someten a la fiscalización del tribunal. Se organiza en departamentos sectoriales y territoriales, al frente de cada uno de los cuales estará un consejero de cuentas. Art. 23 Locu. La sección de enjuiciamiento conocerán de las apelaciones contra las resoluciones en primera instancia dictadas por los consejeros de cuentas en los juicios de cuentas, los procedimientos de reintegro por alcance y los expedientes de cancelación de fianzas, y, en instancia o por vía de recurso, de los asuntos que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal. Art. 24 Locu. Se organiza en salas integradas por un presidente y 2 consejeros de cuentas, y asistidas por 1 o más secretarios. Los presidentes de las secciones de fiscalización y de enjuiciamiento serán designados por el Pleno entre los consejeros de cuentas. Los consejeros de cuentas son designados por las Cortes Generales, 6 por cada Cámara, para lo que se requiere el voto favorable de los 3/5 de sus miembros, para un período de 9 años, entre censores del Tribunal de Cuentas, censores jurados de cuentas, magistrados, fiscales, profesores de universidad y funcionarios públicos pertenecientes a cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, abogados, economistas y profesores mercantiles, todos ellos de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional. Art. 30,1 LOTCU. Sus nombramientos se publican en el BOE. Los consejeros de cuentas en cuanto titulares de los departamentos sectoriales y territoriales de la sección de fiscalización, tienen las facultades de representar al departamento respectivo ante los restantes órganos del tribunal, impulsar, dirigir, distribuir, coordinar e inspeccionar el trabajo en el departamento, aprobar, rectificar o rechazar las propuestas que les formulen las distintas unidades y ejercer la potestad disciplinaria en los supuestos de faltas leves. A los consejeros de cuentas adscritos a la sección de enjuiciamiento, además de la competencia jurisdiccional, les corresponde ejercer la vigilancia e inspección sobre los procedimientos de su competencia y la potestad disciplinaria sobre el personal de la sección en casos de faltas leves. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que depende funcionalmente del Fiscal General del Estado, está integrada por el fiscal y los abogados fiscales. Art. 27 LOTCU. Sus cometidos son los de consignar su dictamen escrito en las cuentas generales y en las memorias, mociones y notas del tribunal, en orden a las responsabilidades contables que de ellas puedan resultar, ser oída en los procedimientos de fiscalización del Tribunal de Cuentas antes de su aprobación definitiva, y solicitar la práctica de las diligencias que estime convenientes en orden a la depuración de las responsabilidades contables que de aquellos puedan resultar,
tomar conocimiento de todos los procedimientos fiscalizadores y jurisdiccionales que se siguen en el tribunal a efectos de esclarecer las posibles responsabilidades contables que de ellos pudieran derivarse y ejercitar la acción de responsabilidad contable y deducir las pretensiones de esta naturaleza. El fiscal del Tribunal de Cuentas, que debe pertenecer a la carrera fiscal, es nombrado por el Gobierno, art. 32 LOTCU. La Secretaría General desempeña las labores de apoyo personal y material a los órganos del tribunal, en particular, las de gestión, tramitación, documentación y registro de los asuntos de la competencia del presidente, pleno y comisión de gobierno. A su frente se halla el secretario general, elegido por el pleno, a propuesta de la comisión de gobierno. Resolución y comentarios a preguntas. Aparecidas en pruebas oficiales. En virtud de la regla 24 de la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, a efectos de expedición de documentos contables, cuando la autorización y el compromiso de gasto se acuerdan en un acto único, se expedirá un documento. A. ad. B. ad hoc. C. ad hoc. D. La autorización y el compromiso de gasto no se pueden acordar en un acto único. Respuesta correcta A. Justificación. Documento A de ejercicio corriente. Se utilizará en operaciones que combinen autorización y compromiso de gasto imputables al presupuesto corriente.